Hola amigos, hoy estamos nuevamente retomando la grabación de los videitos que ya había dejado por algunas semanas, pero bueno, vamos a comenzar de nuevo porque hay muchos temas que quisiera compartir con ustedes y en este día hay un tema excelente para mi modo de ver y es muy importante porque le he puesto un título, por ejemplo, ¿no? Y es Persigue tu milagro. ¿Estás necesitando un milagro en tu vida? ¿Estás con tremenda necesidad por una enfermedad, un problema económico, por, qué sé yo, un problema familiar, afectivo? De tanto tipo de cosas uno puede llegar a tener problemas, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero compartir hoy con ustedes es precisamente una actitud de alguien que está registrado en la Biblia para que nosotros tomemos ejemplo, para que nosotros imitemos. Porque dice el evangelista San Juan que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, dice que iban a hacer tanta cantidad de libros que no había lugar en el mundo para albergarlos, ¿verdad? Pero las que se escribieron, dice el mismo evangelista, son precisamente para que nosotros tengamos ejemplo de cómo Dios quiere que nosotros vivamos la vida cristiana. Y en este caso yo quiero tomar un pasaje del Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, los versos desde el 40 al 50, y yo te animo a que si vos tenés una Biblia después puedas leer toda esta historia allí. Yo no la voy a leer para no tomar demasiado tiempo en la lectura, pero después vos podés hacerlo. Hay gente que conoce de sobra este pasaje, los que son asiduos lectores de la palabra de Dios, porque es un pasaje archiconocido. Pero aquel que no lo conoce, bueno, puede tomar una Biblia, que seguramente en toda casa, en todo hogar, debe haber una. Así que toma esa Biblia, toma ese Nuevo Testamento y lee, busca el Evangelio de Lucas en el capítulo 8 y vas a leer esta historia, vas a encontrar esta historia que yo te voy a comentar ahora. Bien, ¿cuál es la historia? Dice que Jesús venía, ¿no es cierto?, a la ciudad y la gente lo esperaba con expectativas. Una de las cosas importantes que yo quiero sacar en primera instancia de este pasaje es que mientras Jesús entraba a la ciudad rodeado de una gran multitud de personas, dice que vino a él un principal, un príncipe de la sinagoga, llamado Jairo, que tenía un problema muy grande. Su hijita de 12 años estaba muriéndose. Entonces él vino y le dijo a Jesús que por favor viniese a su casa para que orase por su niña y ésta fuera sanada. Bien, eso por un lado. Mientras Jesús iba a la casa de Jairo para orar por la niña y sanarla, la gente lo seguía, las multitudes lo seguían a Jesús, esperando ver el milagro, esperando ver lo que él iba a hacer. Entre tanto, hay una mujer que está enferma, desahuciada de los médicos, que nosotros la conocemos en las Escrituras como la mujer que tocó el manto de Jesús. Esta mujer estaba, como decíamos, desahuciada, había gastado todo su dinero en los médicos, pero ya no tenía posibilidades de curarse, porque hacía 12 años que estaba con esta enfermedad, que era una pérdida continua de sangre, tenía un sangrado. Entonces ella, aparte de estar tan mal y tan enferma, y bueno, que lógicamente iba a encontrar la muerte en cualquier momento, era una persona discriminada por la sociedad, porque en esa época a una persona que estaba en esa situación se la consideraba impura. Entonces es como que no podía estar entre la gente, ¿no es cierto? Así que cargaba también con eso. Ahora, bien, yo lo que quiero destacar acá es algo interesante. Primero, que tanto príncipes como gente común
tienen las mismas necesidades. Llegado un momento de su vida, tienen las mismas necesidades. ¿Por qué? Porque la muerte, la enfermedad, los desastres climáticos, los desastres naturales, no hacen distinción ni de razas, ni de estratos sociales, nada. O sea, a cualquier persona, sea un príncipe, un rey o una persona del común, ¿no es cierto?, de la mayoría de la población, puede acontecerle una circunstancia como una enfermedad incurable o como algo así como lo que venimos diciendo, ¿verdad? Entonces, tres cosas interesantes para destacar y que yo quiero compartir con ustedes, y son 3 puntos. Uno, el que te acabo de decir, que tanto una persona como otra, no importa el estrato social, no importa el rango ni la jerarquía que ostente, no importa el dinero que tenga o que no lo tenga, la persona llega a un momento de su vida que puede tener una enfermedad o que puede recibir algo tremendo que no hay dinero que lo compre ni lo pague ni pueda salirse de esa situación, y esa persona necesita un milagro. 2, la segunda cosa que yo encuentro acá es que había algo interesante, y era que la gente esperaba a Jesús con gozo, que la gente estaba expectante de lo que Dios podía hacer. Esta es otra condición interesante para cuando nosotros tenemos un problema. Y el punto 3, que a mí me gustaría destacar, es que, ¿qué cosa? La actitud de la mujer desahuciada de los médicos. ¿Por qué? Porque nos deja una importante enseñanza. Fijémonos en algo. Por ejemplo, ella era una mujer desahuciada de los médicos, como te dije antes, hacía 12 años que venía en tratamientos, gastándolo todo, y no encontró ayuda. Pero no era una mujer quejosa, no era una mujer que estaba continuamente diciendo, bueno, ya no tengo más nada que hacer, ya no sé a quién recurrir, estoy cansada, estoy harta, porque es muy fácil caer en esa situación cuando una persona está desahuciada de los médicos y está cansada de ir de médico en médico, de hospital en hospital, de lugar en lugar. Hay muchas personas que se encuentran en esta situación, y a lo mejor vos que estás viendo este video y que leíste el título que dice "Persigue tu milagro", decís, a ver, ¿de qué se trata esto? Porque yo necesito un milagro. Entonces, lo que vemos acá es que esta mujer no hablaba en forma negativa de su situación. No hablaba en forma negativa. Al contrario, ella hablaba palabras positivas para sí misma, ¿no? Esto lo sabemos porque en el libro de San Mateo, capítulo 9, verso 21, ella hace una declaración que queda registrada ahí y dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Ella tenía una meta, ella tenía un objetivo, y era tocar el borde del manto del Señor. La palabra en griego para borde, que nosotros decimos borde, era una palabra que significaba la orla del dobladillo del manto, y en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, 15:38, se hace referencia a esto como borlas o flecos que los rabinos judíos tenían en sus mantos, y también se le denominaba con el nombre alas, ¿sí? Y qué interesante, porque vemos que en Malaquías 4:2 dice precisamente de Jesús, en esta profecía, que él dice, en sus alas traerá salvación. Quizá esta mujer enferma y desahuciada sabía esto, sabía que esta profecía de Malaquías, decía que en sus alas
en el borde de su manto había sanidad. Entonces por eso estaba tan decidida a ir y acercarse y a tocar el borde del manto de Jesús. También el Salmo 91, que tanta gente conoce y tanta gente lo usa a veces como un amuleto mal usado, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 4, debajo de sus alas, dice el Salmo, estarás seguro. Entonces, lo que vemos es que esta mujer no solo encontró sanidad, sino refugio y salvación, protección y fortaleza. Miren qué hermoso. Si tan solo, se decía ella, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Otra de las cosas que quiero destacar es que, por regla general, la gente siempre espera un toque de parte de Dios. Es más, se dice o se predica mucho eso, ¿verdad? De repente hasta lo cantamos, déjalo que te toque, o recibe el toque de Dios, vení a recibir el toque de Dios. Y es muy loable y muy interesante, y en realidad sí, necesitamos ser tocados por Dios. Pero algo interesante para ver con esta mujer es que fue ella la que hizo el contacto. Fue ella quien tocó a Jesús. Jesús ni siquiera tenía en mente sanar a esta mujer, ni orar por ella, ni la conocía, ni sabía lo que estaba pasando con ella, ¿verdad? Sin embargo, ella se hizo paso entre la gente, y qué tremendo es ir entre una multitud, entre una turba, digamos, de gente que va todo al lado del maestro, ¿no es cierto?, tratando de estar cerca. Nosotros vemos esto cuando hay algún famoso, algún artista, algún cantante, ¿no?, algún futbolista, alguna persona mediática o famosa que todo el mundo quiere estar cerca y todo el mundo está ahí alrededor. Entonces es muy difícil llegar al lado de esa persona. Entonces vemos que esta mujer ha hecho un trabajo tremendo de poder salvaguardar todos los problemas que se le venían encima, porque podía haber hasta una avalancha de gente, ¿verdad? Porque cuando uno está haciendo fuerza por llegar a un lugar entre medio de una multitud, se puede tropezar, puede caer si los demás la pueden pisar. O sea, corría todo este tipo de circunstancias y de peligros la mujer. Pero bueno, vemos por un lado eso. Por otro lado vemos algo importante, que estoy diciendo todas estas cosas porque realmente la actitud de esta mujer es digna de imitar por cada uno de nosotros, o por toda persona que esté necesitando un milagro de parte de Dios. Por eso decía que el apóstol Juan, el evangelista Juan, había dejado escrito eso, ¿no? Que las cosas que fueron registradas en la Biblia, en la palabra de Dios, por algo fueron registradas, para que nosotros las leamos, y aprendamos de esto, y tomemos el ejemplo por ejemplo, de esta mujer desahuciada. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo. Ella se determinó con una tenacidad increíble a conseguir su milagro, porque ya había gastado todo en los médicos, ya había ido a todos los especialistas del caso, había ido a todos los lugares y nada había conseguido. Todo lo que le quedaba era Dios. Tristemente, muchas veces hacemos esto nosotros, ¿no? Primero tocamos a todo el mundo y todas las cosas posibles, y de último, allí al final, nos queda Dios. Cuando yo creo que debería ser lo primero. Dios siempre tiene que estar primero. Y a lo mejor nos hubiésemos, o se hubiera la persona evitado tantos gastos, tantas idas y vueltas. Pero bueno, vamos al kit de la cuestión en lo que estamos diciendo. Que ella hizo el contacto. Y esto nos habla también a nosotros hoy en la iglesia como un cristiano maduro, la actitud de un cristiano maduro. El cristiano que es inmaduro siempre va a estar esperando que vengan a tocarme, a orarme, a hacer todo lo que yo necesito, que me lo traigan. En cambio, un cristiano maduro, ¿qué hace? Va hacia el lugar, ora,
busca las maneras, busca en la palabra de Dios las promesas que condicen a su situación, ¿no es cierto? Entonces, esta es una actitud interesante. Ir a tocar y no esperar ser tocado. Ahora, cuando esta mujer tocó a Jesús, ¿qué pasó? Recibió una atención especial de parte de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Dice Hebreos 11:6 que Dios es galardonador de los que le buscan. Por eso, cuando esta mujer lo buscó, hasta llegar a él, hasta tocarlo, lo encontró y realmente recibió el galardón de su milagro. Otra de las cosas que yo quiero compartir para que vos tengas en cuenta, quizás vos que estás escuchando este video, no tengas en este momento la necesidad de un milagro en tu vida, pero a lo mejor un día sí puede llegar a que esto ocurra. Puede llegar un día en que lo necesites y te acuerdes y digas, uy, hay algo en la palabra de Dios que yo tengo que tomar como ejemplo porque yo necesito perseguir mi milagro, mi sanidad, la solución para mi problema. Entonces voy a imitar a esta mujer tenaz, a esta mujer decidida, a esta mujer con esa fe inquebrantable, desarrollada, a esta mujer que verdaderamente puso en su mente, en su corazón, si yo solo pudiera tocar el borde del manto del maestro, voy a ser sana. Y esa era su meta, ese era su objetivo, y hacia allí fue hasta que lo logró. ¿Por qué? Porque ella no se resignaba a estar enferma para siempre, porque iba a estar marginada, ¿verdad? Entonces, a pesar de llevar ya 12 años, como dijimos, de sufrir este problema, no aceptaba su situación. Y fíjense que muchas personas, al llegar en una etapa de su vida, de su enfermedad, de su problema, a que han ido a tantos lugares y no han conseguido, ni con médicos, ni con remedios, ni porque le haya alguien orado, entonces, ¿qué pasa? Terminan aceptando como voluntad de Dios su enfermedad, su problema. Y esto es lo que no tenemos que hacer, porque nunca va a ser la voluntad de Dios que vos o que yo estemos enfermos. ¿Por qué? Porque en sus alas traerá salvación, dice Malaquías. Y Él, en la cruz del Calvario, llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, por su llaga nosotros fuimos sanados. Entonces no tenemos que aceptar como algo que Dios quiere, que es su voluntad que yo esté enfermo. Vemos que otra de las cosas que nada, absolutamente nada, la desanimó para ir en busca de su milagro, ni las circunstancias, como te dije antes, ni el peligro de meterse en un tumulto de gente, bueno, que podía salir de ahí pisoteada, nada. Ni siquiera por considerarse impura, ni siquiera ella dijo, bueno, no puedo meterme entre la gente porque la ley dice que eso no puede pasar, yo no puedo meterme entre la gente, entre la sociedad, estando en esta condición. No le importó, ella tenía en su mente un solo pensamiento y era llegar a Jesús. Bien, otra de las cosas que no hizo esta mujer fue autocompadecerse, o victimizarse. Viste que a veces cuando tenemos algún problema y el problema es largo, de larga data y bueno, y estamos un poco cansados de sufrir, tendemos a victimizarnos, ¿no es cierto? Entonces cuando hablamos con la gente, es como que tratamos de buscar la compasión de la gente y nos autocompadecemos también nosotros y nos victimizamos. Eso no lo hizo ella. Ella tenía un solo objetivo en su mente, como te decía antes, y era tocar a Jesús. ¿Será que tu objetivo también puede llegar a ser este? Quiera Dios que al escuchar esta palabra o al leer el relato ahí en el libro de Lucas capítulo 8, venga a tu vida esa fe que te lleve a perseguir tu milagro hasta conseguirlo. Otra de las cosas que yo veo importante e interesante en la mujer es que no se desesperó. La desesperación no te lleva a ningún lugar bueno, no te lleva. Tampoco se deprimió, no se deprimió.
muchas veces al haber probado tantas cosas para nosotros recibir sanidad, es, es posible que nosotros nos deprimamos un poco o que, bueno, como no conseguimos un resultado positivo para nuestro problema, es como que a veces bajamos los brazos. ¿No te ha pasado? O capaz que te está pasando, que colgaste los guantes, tiraste la toalla, decís, no más para mí, basta, no voy más a ningún médico, no tomo ningún remedio más, no quiero probar nada más, esto ya está, ¿será que me tengo que morir? Mucha gente está en esta situación. Pues yo te digo, no, nunca pienses eso. Pensá que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, tiene tu milagro. Comenzá a hacer lo que hizo esta mujer, a perseguir ese milagro. Pon en tu mente, pon en tu corazón ese solo pensamiento. Si tan solo tocare el borde de su manto. Vos podés decir, si tan solo tocare con mi fe el corazón del Señor, Él se va a compadecer. Cuando me vea decidida, perseverando en ir a buscar, a encontrar, a recibir y disfrutar mi milagro. Entonces, fíjate que ni siquiera nosotros conocemos el nombre de esta mujer, ¿verdad? Nosotros la conocemos porque ella está registrada, su caso está registrado en la Biblia como la mujer que tocó el manto. Pero después de tantos años de que esto ha sucedido, nosotros recordamos su fe, su osadía, ¿no es cierto?, su determinación para conseguir el milagro. ¿Qué ejemplo realmente digno de imitar? Otra de las cosas que quiero dejarte y que verdaderamente sea una lección de fe para tu vida como para la mía, una lección de fe, de perseverancia, de tenacidad, que realmente no lo olvidemos. Como te decía antes, a lo mejor vos no estás necesitando un milagro, pero en una de esas conoces a alguien que sí y le podés contar esta historia. Esta mujer se enfocó en una sola cosa, en tocar el borde del manto de Jesús. ¿Qué hizo ella? Literalmente arrebató el milagro. Lo arrebató. ¿Por qué? Por su fe. Tremendo, ¿verdad? Y Jesús reconoció esto. En el versículo 48 ahí dice que Jesús reconoció su fe como el medio de la sanidad que obtuvo. Qué hermoso, mis amigos, que nosotros podamos aprender esta lección de fe, perseverancia, tenacidad, y que no dejemos de insistirle a Dios hasta que llegue el milagro que necesitamos. ¿Estás necesitando un milagro? Seguí insistiendo. Pon en tu corazón conseguirlo. Perseguí tu milagro. Ahora, a lo mejor vos me preguntás o te autopreguntás o preguntás, sí, pero Cristina, ¿cómo hago para perseguir el milagro? ¿Sabés qué significa perseguir el milagro? Significa insiste, significa ora, pero ya oré, vuelve a orar, significa vuelve a orar, significa no te desalientes, significa no te rindas, significa no desistas, no retrocedas, por favor. Significa desarrollar tu fe, desarrollar tu fe. No saques tu mirada de Jesús. Él es el objetivo. Él tiene tu milagro. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que con todo esto que dije, ya vos tenés en claro que si necesitas un milagro, no es tomar una posición, bueno, que oren por mí, que alguien me lleve una prenda y me la traiga, bueno, que tantas cosas, ¿verdad? Mucha gente es cómoda en esta situación, pero nosotros tenemos que luchar por nuestro milagro. Luchar, pero ¿cuánto tiempo? El que sea necesario. ¿Cuántas cosas tengo que hacer? Lo que sea necesario.
Tengo que llegar a tocar a Jesús con mi fe, para que Jesús me dé el milagro. Él tiene que ver que yo creo que es posible que me lo dé y me lo va a dar. Pero antes de terminar con esta historia, no me quiero olvidar que cuando empieza el pasaje, dice que Jesús venía entrando a la ciudad y la gente lo esperaba con expectativa, con gozo, con alegría. Y, como te dije, ante un principal de la sinagoga, un hombre encumbrado, un príncipe, podríamos decir como un jerarca del gobierno en esta época, ¿no? Una parte del séquito gubernamental, era esta persona. Se acercó a Jesús y le dijo: mi hija de 12 años está enferma, a punto de morir. Vení a orar por ella a mi casa. Y Jesús iba. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos el relato de la mujer que vino y tocó el manto de Jesús, era que Jesús estaba yendo a la casa de Jairo? ¿Qué pasó? Bueno, pasó todo esto de la mujer recibió su milagro, está registrado allí. Mientras todo esto acontecía y Jesús otra vez comenzó a caminar hacia la casa de Jairo, ¿qué pasó? Vino alguien de la casa de esta persona y le dijo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué noticia! Horrorosa, ¿verdad? Yo creo que a ese hombre se le cayó el alma. ¿Qué pasaría con cualquiera de nosotros? Que estamos yendo de repente a llevar una prenda de un ser querido que está enfermo, estamos yendo a buscar a un siervo de Dios para que venga a orar, y de repente nos llaman, nos mandan un mensajito de texto y nos dicen: no vayas, regresa, porque la persona murió. Tremendo, esto es tremendo. Pero ¿qué pasó en ese momento que a este hombre, yo creo que se le cayó el alma al piso? Jesús lo miró y le dijo: no temas, cree solamente, y tu hija será salva, será sana. ¿Será sana? Está muerta. ¿Qué me estás diciendo?, pensaría este hombre. Sin embargo, Jesús le dijo: no temas, y siguió su camino hacia su casa. Ahora, ¿qué quería decirte antes de terminar? Que cuando nosotros tenemos la fe, la certeza de que estamos en el lugar correcto, yendo, ¿por qué? Porque estamos clamando, estamos orando, estamos en la presencia de Dios, estamos pidiéndole a Cristo que nos dé ese milagro para, quién sabe, un ser querido, un amigo, y alguien nos da una noticia. No, la gente puede decirnos: esto no tiene vuelta. Viste que a veces se usan esas palabras: ya no hay remedio, no tiene vuelta, ya esto no cambia, esta situación hay que aceptarla, le quedan pocas horas de vida. Tremendo. Pero lo que yo quiero decirte, mi querido amigo, que si es esta tu situación, así como decíamos de la mujer que tocó el manto, que insistió, que perseveró, que aumentó su fe, que su única meta era tocarlo a Jesús para recibir su milagro, lo persiguió de una manera tremenda hasta que lo consiguió. Cuando te pase lo otro, lo que le estaba pasando al principal, ¿no? Un hombre de jerarquía que también podría decir: bueno, no voy a pasar vergüenza, me están diciendo que mi hija acaba de morir, no voy a seguir insistiéndole a este hombre para que venga a mi casa. Sin embargo, Jesús le dijo una palabra interesante, le dijo la frase más esperanzadora que alguien te puede decir: no temas, cree solamente. Tremendo creer en esta situación, pero esto es lo último que te quiero decir. No escuches los mensajeros de muerte, a los mensajeros de muerte. No escuches los mensajes que te dicen: ya no va más. Si Jesús está con vos, Él también te dice hoy, a vos y a mí: no temas, cree solamente. Sí, pero mi hija murió. Pero ¿quién va en dirección a tu hija muerta? El autor de la vida. El autor de la vida va hacia tu casa. Si el autor de la vida viene a vos, no hay muerte que pueda resistirse
ante la vida. Qué hermoso. Quiera el Señor que vos puedas entender este mensaje, y si esta es tu situación y tenés una gran necesidad, persigue tu milagro, como lo hizo la mujer que tocó el manto de Jesús. Y recíbelo. Y si por casualidad estás orando, estás batallando, estás yendo a buscar tu milagro, pero alguien se te cruza en el camino, te manda un mensajito de texto o te llama por teléfono para decirte no insistas más, esto terminó, decile no, porque el autor de la vida, el autor de la salvación, mi sanador está conmigo y me está diciendo a mi corazón que no tema, que solamente crea. Cree solamente, amigo, cree solamente, amiga, y tu milagro será para vos, pero persíguelo. No lo dejes escapar. Dios te bendiga, nos volvemos a encontrar prontito en otro video, por supuesto.